Bueno, buenos días. Soy Jorge Derpic, estudiante de doctorado de Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Y estoy ahora con el profesor Brian Roberts, docente de la misma universidad, exdirector del programa de estudios latinoamericanos y ex profesor también de la carrera de Sociología en la Universidad de Manchester. Vamos a tener una entrevista un poco corta sobre su trayectoria como investigador y sobre sus percepciones sobre las ciudades latinoamericanas a través de los años. Buenos días, profesor. Buenos días. Am, Usted ha trabajado durante más de 40 años sobre las ciudades latinoamericanas y ha visto muchas transformaciones. ¿Se podría resumir un poco cuáles han sido los cambios más importantes que ha visto en estos 40 años? Bueno, yo creo que la primera etapa, comenzando en los años 50, un crecimiento rápido de las ciudades por medio de inmigrantes, usualmente, bueno, inmigrantes rurales, y la construcción de la ciudad más por los habitantes ellos mismos, porque ellos vinieron, estaban comprando terrenos, lotes a precios muy bajos o estaban invadiendo a terrenos, porque no hubo un mercado de vivienda en aquella época y tampoco un mercado amplio de alquileres. Por esa razón, la gente misma, llegando a la ciudad, ya tuvieron que proveer su propia vivienda. Pero también cosa interesante que también tuvo que proveer su propio trabajo, porque las ciudades latinoamericanas, aun las grandes, ya no tuvieron suficientes empleos en empresas formales. La industria sí estaba comenzando, pero no a tal ritmo que pudo absorber todos los migrantes llegando a la ciudad. Pero lo que fue cierto, que esta mano de obra que vino del campo fue necesario para el crecimiento económico del país y por el crecimiento de las ciudades mismas. Bueno, esta es la primera etapa y fue una etapa de desorganización desde el punto de vista espacial, porque y estaban poniendo vivienda donde pudieron. Pudo implicar que pudo tener unas casas pobres y todo, y muy cerca a clases sólidas de clases medias y todo, pero también de talleres de mecánico. Yo recuerdo siempre, estando en México, en los años 70, yo estaba en una casa grande, de clase media alta, y, y pegado con esta casa fue un taller mecánico. Y desde las 7 de la mañana estaba haciendo un ruido tremendo. Pero este fue un barrio residencial, pero todo esto, falta de zonificación y todo esto. Un crecimiento heterogéneo, por seguro, y rápido, como sabemos. Bueno, poco a poco iba a cambiar. Y uno de los cambios importantes iba a ser el cambio en el modelo económico, que fue el cambio desde el modelo de un modelo de industrialización en base de sustitución de importaciones por el modelo más neoliberal de libres mercados. El primer modelo estaba dando bastante protección para la industria doméstica y la producción doméstica. Y esto, sí, por seguro, iba a ayudar a la industria más o menos grande, nacional, podemos imaginar de zapatos, tejidos, todo esto, para crecer. Pero también va a ayudar a la pequeña industria, aún a las talleres casi familiares. Porque no hubo importación de bienes baratos y con esto sí todos se pudieron construir el crecimiento. Bueno, por seguro, por fin de cuentas, no fue un modelo demasiado eficiente. Pero por muchos años sí dio un impulso grande al crecimiento de las ciudades y el empleo industrial y el empleo pegado con la industria mismo de comercio y todo esto. Bueno, pero en los años 80, como sabemos, hubo todos los problemas de las deudas y todo, y el nuevo modelo vino. Y ese modelo iba a liberar las importaciones de tarifas grandes. Y con esto sí iba a ser posible importar
bienes a precios muy bajos, tan bajos que no fue posible competir con la producción doméstica. Y este tuvo su impacto. La producción doméstica en gran escala para competir iba asociada muchas veces con capitales extranjeros para poner una producción más eficiente, y la pequeña producción en taller ya iba a tener más problemas. Y, y con esto iba a implicar que no fue tan fácil que la llamada economía informal pudo realmente seguir apoyando el crecimiento de las ciudades y creación de empleos y todo esto. Pero también este cambio de modelo va a implicar que, que iba a ser posible que las grandes inversiones extranjeras pudieran venir al país. Y con los años iban no solamente a venir para cosas como las grandes explotaciones agrarias o las minas y todo, y la industria, pero también para los servicios, sobre todo en las grandes ciudades. Y servicios al productor, financieros y todo esto. Y otra parte sería también las inversiones grandes en infraestructura, malls, supermercados. Ya pronto todas las cadenas norteamericanas, francesas, españoles iban a venir a las ciudades latinoamericanas. Y con esto iba a cambiar la organización espacial de la ciudad. Hubo más presión para convertir los centros de las ciudades en centros de negocio, de finanzas y también de negocio en gran escala. Y con esto ya para tratar de rehacer los centros y desplazar usos residenciales antiguos, incluyendo algunos barrios pobres, pero aún también barrios de clase media allá, y para ponerlos en otras partes de la ciudad, para los pobres justamente en la periferia. Bueno, siempre los pobres han tenido una locación en las periferias de las ciudades. Y en contraste con las ciudades norteamericanas o británicas, por ejemplo, no hubo esta posibilidad de tener suburbios de clase media alta. Cuando hablamos de suburbios en los Estados Unidos, siempre hablamos de barrios periféricos, pero de clase media y media alta. Aquí en América Latina son los pobres que viven afuera. Y una diferencia importante fue que allá en Europa, en los Estados Unidos, estaban creando redes de trenes, de buses, una infraestructura vial que iba a permitir que las clases medias pudieran vivir en las afueras y fácilmente pudieron llegar a sus empleos en el centro. Pero en las ciudades latinoamericanas no hubo este desarrollo de una infraestructura buena que pudo facilitar que las personas pudieran vivir afuera y siempre vienen a su trabajo. Y al revés, el gran problema de las periferias latinoamericanas, en casi todas las ciudades, es que están lejos de fuentes de trabajo. Y los pobres, ya que para tener su trabajo va a viajar 2 horas. Y tiene su costo también, costo en tiempo, costo en dinero. O más bien dicho, fue una organización de la ciudad que realmente estaba poniendo más presión sobre la gente que no tuvo dinero. Y la gente que tuvo dinero, clase media y media alta, ya estaba viviendo más cerca del centro. Y otro factor que iba a pasar con el tiempo es que poco a poco esta gente en estos barrios más céntricos por miedo y por fines de seguridad, iban a poner murallas alrededor de sus casas, las famosas barrios cerrados de muchas ciudades latinoamericanas. O podemos decir, en un comienzo podemos imaginar una ciudad que estaba creciendo de una forma muy heterogénea, pero con una mezcla realmente social. Y sí, un barrio más o menos pobre o casas pobres, cerca de casas más ricos y todo. Y hubo una cierta convivencia. Pero con el crecimiento
y también más miedo del extraño. Ya vamos a ver una ciudad más cerrada, en el sentido que son las murallas que marcan diferencia social entre las clases sociales. En grandes rasgos es el cambio. Usted tiene un libro con Norman Long sobre mineros, campesinos y empresarios, Miners, Peasants and Entrepreneurs, que parece muy relevante para el contexto andino sobre todo, ¿no? Por estas capacidades que tienen estos trabajadores que migran de áreas rurales, que se dedican también al trabajo informal, que se dedican también a la minería y a estos trabajos que son un poco menos estables. Hace pocos años el Instituto de Estudios Peruanos volvió a editar o tradujo la versión en inglés del libro porque se considera relevante. ¿Qué puntos encontraría de este trabajo como relevantes hoy día para el contexto actual de los países andinos? Bueno, que el enfoque de este libro y de nosotros y nuestros colaboradores fue siempre el desarrollo regional, pero el desarrollo regional no impuesto de arriba por grandes capitales o por planes del Estado, pero un desarrollo regional creado por los actores regionales ellos mismos, incluyendo los campesinos, factor muy importante en todo esto. Y en la Sierra Central de Perú, donde hay mucha minería, y en los primeros días las minas tuvieron problemas en conseguir mano de obra. Porque realmente la vida de los pueblos de la sierra fue una vida bastante basada en agricultura de subsistencia y complementada realmente por ir en la cosecha de algodón en la costa, todas estas cosas. Pero fue una vida con sus costumbres más o menos balanceada y no hubo mucha necesidad de ir a vender su mano de obra, su posibilidad de trabajo a una mina, algo así. Y para tratar de ganar esta mano de obra, las minas y las compañías grandes minas, muchas de ellas norteamericanas, iban a prestar crédito en las tiendas de los pueblos para que la familia van a tener crédito y para repagar el crédito va a mandar un hijo o algo así para trabajar en la mina. Y con esto iba a comenzar una relación esencial en esta área entre la agricultura en pequeño, campesina, con la mina. O más bien dicho, un minero, en nuestros cálculos, por ejemplo, en el gran fundación en La Roya, y el promedio de tiempo de trabajo fue un trabajo de 12 meses, podemos decir, todo el año, no fue estacional, fue más o menos 2 años, que los obreros estaban trabajando allá solamente 2 años, y porque iban a regresar a sus pequeñas parcelas y a sus familias, y con el sueldo van a hacer mejorías y todo. Y la economía de los pueblos del valle, de la región, iban a ser hasta cierto punto basado, bueno, en un punto el dinero que vino de las minas y de parte de un miembro de la familia, tal vez 2, etc. Pero en otra parte, una agricultura que sí pudo dar una subsistencia a la familia y hasta que ellos pudieron y una educación pública en las escuelas y todo, que fue una posibilidad grande. Pero también con todo esto, también el comercio iba a ser más importante. Y el comercio, y pronto en el valle iban a surgir fábricas textiles, pero de lana, y la lana fue de la empresa minera, Cerro de Pasco Corporation, que tuvo haciendas grandes de ovejas y aparte de sus minas y sus fundaciones. Pero fue los agricultores mismos, los campesinos mismos que iban a convertirse algunos en pequeños comerciantes y tomando
los chompas y otras cosas hechas en las fábricas de la ciudad que es Huancayo y vendiendo en distintos pueblos hasta Lima y todo esto. Fue una economía regional bastante vibrante, basado en realmente no solamente el dinero que vino de los Estados Unidos y las grandes empresas, pero en la energía de los actores locales en pequeña escala. También tuvo sus consecuencias políticas, porque fue una economía bastante dinámica, pero en pequeña escala. Y el partido APRA tuvo mucha importancia en esta región, porque fue un partido del pequeño empresario, más que otra cosa, a mi parecer. Pero este fue un factor en ver cómo tenemos que pensar no solamente en un punto que puede ser una ciudad, una mina, pero pensar en una forma regional, cómo una región puede ser integrado por la complementariedad de lo que está haciendo. Un parte que puede ser extraer minas, pero pagando también más o menos buenos sueldos a los mineros, pero otra parte que la ciudad que iba a surtir con bienes industrializados a la mina, pero también a los mineros mismos, y la agricultura que también iba a proveer y la comida para todo esto. Que una región crece en base de esta integración. Y no es solamente un punto, pero es la región misma que va a crecer. Y la cosa interesante que nosotros pudimos ver que cada región tiene sus características especiales. Y sí, hasta cierto punto podemos decir que y estas características fueron especiales por el tipo de producción que hubo en la región misma. En Perú, por ejemplo, la región de Arequipa es de oveja, una ciudad linda de Arequipa, pero está basada en toda la industria de oveja. Y las características, aun las características políticas, iban a ser influidas por este tipo de producción. Y lo que necesitamos, este tipo de producción, para realmente avanzar. Y qué clase de personas, qué servicios y todo esto. Y el tipo de élite que iba a tener en este tipo de producción. Muy distinto de, por ejemplo, porque ovejas en Arequipa no fue realmente de extranjeros, pero minas sí, por seguro. También en el norte, azúcar, en Piura, y todo esto también. Y también fue tipo de enclave, donde la empresa extranjera iba a hacer todo, a proveer trenes para transportar el azúcar, la caña, para las molinas y todo. Pero nuestro punto es que para ver un desarrollo y pensar bien un desarrollo, una cosa es recordar que cada tipo de producción, cada tipo de industria que tienes, ya tienen aspectos distintos que van a influir en las perspectivas de la gente, la política de la gente. Y estas cosas uno tiene que tomar en cuenta haciendo una política nacional, cómo son las diferencias. Pero también dice que realmente para un desarrollo regional muy bueno, siempre es mejor a tratar de promover industrias y la integración de industrias que pueden dar un desarrollo amplio en la región. Porque si es no nada más poner una planta, una planta de carbón, de minas o plantación de azúcar, ok, ya, y mano de obras, sí, ya tiene allá aislados en sus campamentos, y usted mismo o la compañía misma va a dar toda la comida y va a descontar esto de sus sueldos y todo esto. Y además de esto, van a transportar todo en sus propios camiones o trenes. No va a tener mucho impacto en la región. Pero otro tipo de desarrollo va a tener mucho más impacto cuando son gente de la región que están proveyendo los servicios necesarios para
para la producción central de esta cosa. En contextos un poco distintos, lo que vemos ahora es que, por ejemplo, las comunidades indígenas están en Perú y en Bolivia, están combatiendo la entrada de nuevas empresas mineras o están, en el caso boliviano más específicamente, confrontando estas pequeñas cooperativas mineras. ¿Usted cree que esto es resultado de efectos de neoliberalismo que apuntan más a una política de extracción mucho más dura de la que había antes? Sí, y bueno, una cosa es que hoy en día, bueno, estamos en un momento que hasta cierto punto es muy bueno para países como Perú, Bolivia y todo, donde hay mucha demanda para ciertos productos agrícolas y también de minería y todo esto. Y, um, y este producto, esta demanda no es solamente del viejo imperialismo de los Estados Unidos o de Inglaterra, los países europeos. Y es de los nuevos imperialistas, si quiere utilizar eso, los chinos, los australianos, los canadienses. Y, y ellos ya tienen todo el motivo, el mercado mundial ahora para esto es increíblemente más grande que antes. Porque en la época del imperialismo británico y norteamericano en estos países, con sus minas y todo, la demanda sí fue grande y suficiente, pero fue una demanda solamente para estos países. Pero ahora la demanda es mundial. China está creciendo a un ritmo enorme, India también, y necesitan estos productos, como cobre y todo esto. O la competencia entre los poderes económicos grandes para estos productos es grande. Y por esa razón ellos están haciendo todo lo que pueden para extraer productos. Todos están allá. Los chinos tienen campamentos en casi todos los países de América Latina ahora, de distintos tipos de hidroeléctrica, de minería y todo. Y seguramente tiene que tener, porque ellos son gran compradores de soya, y por esto que seguramente tiene algo en esto. Pero esto implica y los gobiernos de los países, y aún gobiernos que realmente, el gobierno de Ecuador, por ejemplo, que también, como el gobierno de Bolivia, que ya está tratando de ver los intereses de sus propias personas y está haciendo un buen negocio con estos poderes imperialistas o nuevos imperialistas. Y estos nuevos imperialistas son más fáciles que los antiguos, porque ahora el poder de los antiguos no es tan grande y aún los nuevos no tan grande, porque hay más competencia y los gobiernos sí pueden hacer la cosa, pero los gobiernos necesitan la plata y por esta razón sí van a poner un acuerdo con estos, pero hay muchos. Y lo que está pasando es que en un mundo donde los grupos indígenas tienen más conciencia de sus derechos y sus derechos a terrenos y todo esto, y ya están diciendo que no, están realmente destruyendo nuestras tradiciones, nuestros derechos. En Ecuador esto es obvio. Hay mucho, hay mucha oposición de parte de los grupos indígenas a los nuevos proyectos de desarrollo hidroeléctrica y también a ciertos proyectos también de carbón, no de carbón, de petróleo y todo esto en estos países. Bueno, porque para muchos de estos grupos, bueno, que es el problema de cómo es vivir ahora en este nuevo mundo. Ellos no es una cosa de decir, no queremos el pasado, pero nuestra manera de existir puede ser bien, podemos vivir bien, pero no necesitamos que nosotros tenemos que ir vender nuestra mano de obra a una empresa petrolera o una empresa hidroeléctrica y bueno, salir de nuestras familias, nuestras comunidades y sin realmente tener mucho beneficio de esto, perdiendo toda la tradición de antes.
Y estos, bueno, este tipo de cosas, la resistencia de grupos, podemos llamar tradicionales, y a las nuevas explotaciones, a la modernidad, pero hoy en día ya tienen un tono distinto, porque ahora sí, estos grupos, por internet, por todas las cosas, y por la acción, por seguro, de ONGs y otros grupos, ya tienen más conciencia de sus derechos y de sus zonas mismas. Una última pregunta, así muy cortita. Esta es su primera visita a La Paz y a El Alto y veo que se encuentra un poco fascinado por las dos ciudades. ¿Qué cosas, muy cortito, qué cosas le han llamado la atención, que encuentra que son únicas de estas dos ciudades en comparación a todo el rango de otras ciudades y lugares que ha visto? Bueno, forma virtual, que la ciudad es más comprensible. Bueno, tomando el teleférico, por ejemplo, ya puedes ver todo el Alto y tan la ciudad de La Paz, y pudo comprender cómo es. Y otra cosa, bueno, es, bueno, por la geografía de la ciudad y el área mismo, es todo esa cosa, las laderas, donde parece que, cuando yo estaba comentando antes, que el modelo de la primera urbanización fue siempre que la gente vino y tuvo que crear sus propios edificios y ver las laderas donde hay edificios de como 5, 6, 7 pisos y parece que estuvieron construidos, autoconstruidos por los primeros migrantes o ellos buscando alojamiento y al mismo tiempo en laderas que realmente en mi ciudad de Austin, cerca de nosotros vivimos en una colina, están creando casas en la colina, pero el costo es enorme porque tiene que poner los ingenieros, todos están allá para asegurar que la casa no va a caer y todo. Y pensar que ellos han creado estos y todo, y es impresionante. Eso de las laderas. El Alto también es impresionante, pero el Alto es plano. Por esta razón uno piensa así. Un albañil sin demasiado conocimientos pueden hacer esto sin mucho peligro. Pero construir las laderas sin ayuda técnica, y no solamente ayuda técnica, pero también instalar todos los soportes que son necesarios de hierro y todo para que estén ya firmes, y también toda la infraestructura de los servicios, incluyendo drenaje, agua y todo. Yeah. Pero sí, no. No, y el sol de estos días, magnífico. Yeah, sí.